Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy estamos con Guillermo Zamarripa, él es presidente de la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro, la AMAFORE. Guillermo, muchas gracias por darnos esta entrevista. Con mucho gusto. Un placer estar aquí en la silla rota. Gracias. Hay bastantes temitas, pero pues me gustaría empezar primeramente por el tema de los trabajadores que están retirando dinero de sus cuentas. Ok. ¿No? En el último mes, mayo, 3.178 millones de pesos fuera que retiran los trabajadores, casi 45% más que un año atrás. Y yo preguntarte, ¿cómo ves este tema? Si es, creo que son más, pero no sé si tú eres el experto. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué están retirando más los trabajadores? A ver, hay que entrarle de manera, primero conceptual y luego al detalle con algunos números a este tema. A ver, vamos por la parte conceptual. Claro. ¿No? Hace varios años se planteó en la ley que el ahorro para el retiro de los trabajadores se podría usar como una llanta de refacción para emergencias. Uh-huh. Le hace este tema de los retiros por desempleo. Okay. ¿Cuál era la inspiración? La inspiración era el seguro por desempleo que hay en Estados Unidos, el famoso paro en España, ¿no? Que me quedo sin trabajo y ahí el gobierno a los parados les da un dinero. Pero parte de lo que hizo el gobierno de evaluación en su momento es que no había dinero. Entonces, ¿qué hacer? Usar dinero del sistema de ahorro para el retiro de la cuenta individual para que fungiera como un tipo de seguro por desempleo. Entonces, conceptualmente, ese es el armado de la opción de seguro por desempleo. También cuando se diseñó el esquema, el gobierno dijo, sí, pero esto no es gratis, ¿no? Tú sacas dinero y te va a costar. ¿Cómo te va a costar? Perdiendo semanas de cotización. Uh-huh. Perder semanas de cotización es alejarme de ser elegible para pensiones mínimas garantizadas, que para trabajadores de ingreso medio y bajo uh-huh. es algo bien importante conseguir la elegibilidad para la pensión mínima garantizada. Entonces, yo creo que se diseñó un esquema con algo en mente para apoyar a la población, para que este dinero se usara como parte de la red de protección social, con un costo para que no fuera gratis, incentivos adecuados. Ese es el diseño y es un derecho de los trabajadores, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues la gente ejerce ese derecho. En los años previos a la pandemia, alrededor de 1.400.000, 1.500.000 personas al año pedían un retiro por desempleo. Con la pandemia en 2021, casi se toparon a los 2 millones de retiros por desempleo. Uh-huh. Y luego ha venido bajando. Si yo tomo el dato de 2023 y el de 2024 sobre base anual, porque luego el problema cuando lo veo mes a mes uh-huh. es que hay más volatilidad, entonces hay que agarrar trimestres o años completos. Okay. Los retiros por desempleo en 2023 y en 2024 estuvieron alrededor de 1.700.000, con miles de retiros de diferencia. No hubo una pues gran varianza entre los 2 años. Si yo tomo los primeros 3 meses del 2023, 2024 y 2025, los primeros 3 meses del 2025 estuvimos ligeramente abajo que el 2024. Okay. 2023 estuvo abajo de 2025. Uh-huh. Pero en la media fueron alrededor de 400.000 trimestrales. Okay. Un poco arriba, un poco abajo. Entonces, el número de retiros por desempleo no vemos un aumento sustancial y sí hay una baja respecto del nivel máximo en la pandemia. Ahora, en monto. El monto hay que verlo en 2 dimensiones. El primero es, al ser una llanta de refacción, yo no puedo estar drenando las cuentas de manera importante. El monto agregado del 2024 fueron un poco más de 30,000 millones de pesos. Esa cantidad es
menos de 0.4 de los activos del sistema. Entonces, sí es una salida importante. 30,000 millones, 32,000 millones es relevante, pero como proporción del pie completo es una parte muy pequeña. ¿Esto qué nos dice? Que realmente el retiro por desempleo sí se está usando para circunstancias especiales, para emergencia, agarro esto para una situación particular. No estoy agarrando la base principal del ahorro para el retiro. Ese es un dato que es, creo yo, bien importante. ¿Qué está sucediendo si las cantidades de retiros no están cambiando mucho, pero sí los montos están creciendo? Está creciendo porque el retiro por desempleo promedio está subiendo. ¿Por qué está subiendo? Hay una parte que es real y que lo explica, y hay otra parte que es lo que la iniciativa trata de corregir. ¿Qué lo explica? Para calcular el retiro por desempleo hay varias variantes, pero hay dos variables que son clave. Una es el salario de cotización y otra es el saldo total de la cuenta. ¿Qué le ha pasado a estas dos variables en los últimos años? Los salarios han venido creciendo en términos reales desde el 2018 a la fecha. Si consideramos que mucha gente está en el mínimo, cercano al mínimo, estamos hablando de que el incremento real promedio fue 10% real, 12% real. Entonces, la base una de las bases sobre las que se calcula está creciendo. La otra es el saldo de las cuentas. Al cierre de abril, el SAR tenía 7.2 billones de pesos como activos en administración. Un año antes estábamos en 6.5, 6.6 billones de pesos, un crecimiento importante. Si el monto de las cuentas va creciendo, esa es la otra variable que hace que mi monto máximo sea mayor. Entonces, el retiro por desempleo va a ir aumentando en monto por retiro por estas dos variables. ¿Qué se estaba viendo y la iniciativa lo trata de corregir? Había algunos vivales que le decían a la gente, te ayudo a retirar más dinero, y lo que hacían eran, si una gente ganaba 10 pesos, decían, vamos a inscribirte al Seguro Social un día con 40 pesos de sueldo. ¿Qué pasaba en términos del cálculo de retiro por desempleo? Tomaban como referencia 40 y no 10, el monto era más y sacaba más dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta iniciativa? Decir, la base de salario para calcular el retiro por desempleo es el promedio del último año. ¿Para qué? Para que la base sea la correcta. Entonces, nosotros en la asociación el tema del retiro por desempleo lo pensamos como un derecho, y lo que le damos seguimiento es que este derecho sirva para lo que fue creado. Vemos los números, que no nos salte, que haya una explicación, y cuando se identifican algunas de estas conductas tratamos de solucionarlo. En este caso, esta conducta también la autoridad la traía en el radar, y muchas de estas conversaciones para generar la iniciativa seguramente vienen de ahí. Yo en pláticas con funcionarios de la CONSAR desde hace varios meses estaban viendo esta mala práctica y les preocupaba mucho, porque si tú desvirtúas la figura y se empieza a abusar, al final le acabas generando un daño reputacional al sistema. ¿Eran muchos los casos de vivales? No eran muchos, pero sí te inflaban un poco el monto. Y yo creo que son de esas prácticas que, ¿cómo decirte? ¿Cómo dicen este término? Es que ese es como la humedad, ¿no? ¿Qué pasa con una humedad en una casa? Empieza y luego se empieza a expandir. Entonces, cuando empiezas a ver una conducta de esas, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de solucionarla, y para que no siga creciendo. Entonces, todavía no era una práctica que dijeras todos los retiros por desempleo estaban afectados por esa práctica. Eso no es cierto, era una minoría, pero mejor
corregir a tiempo. ¿Era gente de la industria de adentro? No, eran despachos de fuera. Okay. No eran empleados de la industria, de las Afores, porque los incentivos para nosotros son justo los contrarios. Nosotros queremos que el sistema crezca y muchos de los incentivos de las propias administradoras están alineadas para allá. Entonces, no era gente de la industria, era gente externa a la industria y que luego saben cómo se pueden manejar ciertos trámites. Pero sí había, en su gran mayoría, gente que estaba retirando, que está retirando, porque quizás está atravesando una situación complicada. Por eso nosotros no estamos contra los retiros por desempleo. Creemos que es una válvula de escape buena, que hay que usarla, que se debe utilizar de manera responsable, y más bien lo que estamos viendo es que no salga de la proporción que debe tener este esquema, ¿no? Y por eso, a diferencia luego de que se comenta mucho, sobre todo en prensa, no, es que los retiros, y como que con un tono negativo. Nosotros no tenemos un tono negativo para el retiro por desempleo, porque uno, es un derecho, y número dos, sirve para una circunstancia en particular que ayuda a la gente. Entonces simplemente hay que monitorear que los datos nos den evidencia que se está usando de la manera correcta. Correcto. Si bien me comentas que hay que ver trimestralmente, quizá anualmente, ¿no? Yo te planteaba el caso solamente de mayo, ¿no? Sí, es que luego lo que pasa de cuenta, igual mayo del 2024 fue bajo y hubo muchos en junio. Y en 2025 estás al revés. Entonces, por eso el dato mensual luego a veces hay datos que pueden ser medio engañosos. Claro. ¿No? Traía por aquí otra cifra. En los últimos 17 meses, 45 mil millones de pesos retirados. Y preguntar. Va más o menos en línea con lo que te decía. Un año 32 mil. Okay. 17 meses es casi año y medio. Si lo sacamos por regla de 3, ahí están en 46 mil, 47 mil. Okay. Alrededor de eso está el monto del retiro por desempleo. Y al estar en 0.4% del sistema, es un monto muy acotado que no afecta el sistema, no afecta la acumulación. Entonces lo estamos viendo en parámetros normales. Claro. Oye, y en épocas, por ejemplo, de crecimiento bajo, de un mayor desempleo, ¿se incrementan esos retiros? Es que, el dato de empleo del IMSS, yo lo que estoy viendo, el comportamiento los últimos 5 o 6 meses, es un alentamiento en el ritmo de creación de empleo. Muy importante. Cuando tomas creación de empleo últimos 12 meses, estás hablando de un aumento en el empleo del 1%, que es muy bajo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en los datos agregados de empleo del Seguro Social? Estás hablando de una falta de dinamismo, de un crecimiento muy limitado, ¿no? Estos datos no te hablan de rotación, pero en principio, si no hay caída en el empleo, pues no debería haber tanta. Hay rotación porque es natural, pero igual no es una rotación excesiva. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en los datos de empleo y que es donde están las señales que hay que checar, que nos están transmitiendo? Yo, más que en la caída del empleo y los retiros por desempleo, yo el ritmo del empleo lo veo muy bajo. Me preocupa la poca creación de empleo que está habiendo en México como un foco amarillo de la economía. Y yo ahí hay una hipótesis que valdrá la pena tratar de entender mejor los datos que está pasando. Y es la siguiente. Desde el último año de la administración de Peña Nieto y todos los años de López Obrador y este primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, han aumentado el salario mínimo de manera muy importante.
López Obrador decía, yo lo dupliqué en términos reales en estos 6 años. Son aumentos, repito, muy relevantes. Se ha dicho que no ha afectado inflación, que no ha afectado creación de empleo, y yo creo que los datos hasta ahora más o menos lo respaldan. Pero eso no quiere decir que al infinito ese supuesto se va a cumplir. Eventualmente, si esto está sube y sube y sube, puede empezar a tener impactos en creación de empleo e impactos inflacionarios. Sobre todo en la parte de creación de empleo, asentamiento en la creación de empleo formal puede tener una explicación en la baja actividad económica, pero también te puede estar empezando a revelar signos de que ya estos aumentos en costos laborales de la formalidad están haciendo que el mercado laboral formal tenga un menor dinamismo. ¿Cuál es la respuesta? Son hipótesis, hay que analizar muy a detalle los datos, pero ahí es donde yo creo que están los temas relevantes en el mercado laboral. Yo no los veo tanto con un tema de desempleo, de retiros por desempleo. Ok, correcto. Ahora, preguntarte, esta reforma que apenas se aprobó en el Congreso, entonces, ¿cuál es la posición de la Amafore sobre esa reforma? Es muy buena porque lo que dice es, para el retiro, en vez de usar tu último sueldo de un día, usa tu promedio de sueldo del último año. Entonces, la variable que usas para calcular el monto del retiro, pues es una variable que realmente es consistente con lo que tú ganabas. Entonces haces un retiro de acuerdo a tu realidad y no que simulas con un día de cotización. Entonces lo vemos como un buen cambio para perfeccionar el funcionamiento del sistema. ¿Se acaba con los abusivos? Se va a acotar a los abusivos. Okay, esperemos. Okay. Luego decir se acaba es pretencioso, pero se van a acotar mucho. Ahora, en redes se manejaba mucho el tema de que el grupo oficial, Morena, iba por los recursos en las Afores. ¿Qué dices de eso? A ver, yo vi algunos de los gente que puso cosas en redes refiriéndose a esa iniciativa, y yo creo que al menos hablando de esa iniciativa, lo que decían que iba a pasar no tiene nada que ver con eso. Decían, no, es que van por el dinero de las Afores, cuando estoy poniendo una iniciativa que lo que trata de hacer es poner una regla para que no saques más dinero del Afore del que deberías sacar. No hay congruencia entre lo que trae la iniciativa y el reclamo que decía, ¿no? Okay. Entonces, al menos en esta iniciativa no se ve, no se ve eso. Si yo me voy al actuar, que es evidente en las declaraciones de altos funcionarios del gobierno, empezando por la misma presidenta, los últimos 2 meses, con la discusión con la coordinadora, creo que el mensaje que dieron es muy claro respecto a las Afores y no es consistente con ese tema que ha salido en redes, ¿no? Entonces yo, de las señales que están dando, yo percibo que son unas señales distintas respecto al sistema. ¿Qué mensaje le dices a la gente que nos va a estar viendo sobre este tema? En cuanto a su tema de retiros, ¿no? Yo creo que el mensaje central, que yo ahorita lo voy a externar, pero también como industria debemos tratar de transmitir, es el siguiente. Ese dinero que nosotros administramos para obtener rendimientos, lo hemos venido administrando de manera responsable durante estos 28 años que va a cumplir el sistema. Hoy más de la mitad del dinero que está en las cuentas proviene de rendimientos, es decir, se ha invertido bien. Y número 2, estas contribuciones más sus rendimientos están en la cuenta individual, que es propiedad de las personas. Yo creo que el mensaje para todas y todos es: esa cuenta tiene un dueño
y ese dueño es una persona trabajadora en el sector formal. Perfecto, Guillermo. Permíteme preguntarte, cambiar un poco el giro y hacerte unas preguntas sobre lo que pasó hoy del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ah, caray. Pero no por allá. Hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos da a conocer que 3 instituciones mexicanas, Citibanco, Intercam y Vector, están en la mira por cuestiones de lavado de dinero en el tema de tráfico de ilegal, ¿no? Opioides, básicamente por ahí van. Y mi pregunta para ti como responsable de la Amafor es, ¿cómo están blindados? ¿Cómo están blindados ustedes ante este tipo de situaciones? A ver, yo creo que aquí hay 3 puntos que son muy relevantes. Primero, el contexto más general. Desde que el gobierno de los Estados Unidos hizo la declaratoria de que cárteles de la droga mexicanos estaban designados ya como organizaciones terroristas, esto tiene muchas implicaciones. Entonces, lo primero que entendimos como industria es que íbamos a tener un vuelo con mucha turbulencia. Porque en términos normativos, lavado de dinero tiene una serie de consecuencias, pero financiamiento al terrorismo tiene otras y más graves, implicaciones legales de todo tipo. Entonces se estaba abriendo una caja de Pandora. ¿Y qué es lo que dicen desde la antigüedad respecto a las cajas de Pandora? Cuidado. Entonces eso es lo que pasó y lo primero que hay que tener en cuenta. El segundo tema que yo así lo interpretaba es estas amenazas pueden ser huecas o reales. Yo mi lectura, si se animaron a la designación, es que iba a ser una amenaza real y que la iban a ejercer. Yo no tenía ni idea de por dónde iba a saltar, y yo cuando pensaba decía Casablanca, para la gente que somos un poco mayor y que hemos estado en la industria financiera y en particular en la bancaria, quiere decir mucho, ¿no? Fue un tema de un operativo que hicieron en Estados Unidos, que pusieron de rodillas a varios de los bancos mexicanos. Y después me acordé de algún tema con algún otro banco en la primera década de este siglo, que hubo también consecuencias fuertes. Y yo decía, esto no va a ser una amenaza hueca, va a haber acciones. ¿Cuándo? No lo sabemos. Hoy ya sabemos que hay ciertos señalamientos, y eso me lleva a mi tercer punto, ¿no? Yo creo que como sistema financiero mexicano, en lo general y Afores en lo particular, tenemos que estar blindados con buenas prácticas para que nuestras operaciones estén aisladas de tener responsabilidades por financiamiento al terrorismo. Yo, de lo que he platicado con colegas en otras industrias del sector bancario, todos hemos venido trabajando para avanzar en estos temas, pero la verdad es que la ventana de tiempo ha sido pues muy acotada y hay mucho por hacer. Y yo creo que hay industrias un poco más expuestas que otras. Cada una tiene sus características, que eso lo hace más difícil. No puedes decir, como país, todos vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque quizás hay cosas que yo como industria hago que terceros no hacen, y hay cosas que yo no hago que otros hacen que es de alto riesgo. Entonces son trajes muy a la medida a nivel industria que lo vuelven muy complejo, y pues yo creo que en todo esto hay que mantener
la cabeza muy, muy fría para tomar las mejores decisiones, no acelerarse, y en este caso lo que dieron a conocer el día de hoy, está este documento, que es un documento medianamente largo, y cada una de las 3 instituciones hay una liga en el documento que puede consultar un documento específico sobre cada una de ellas, que también son muchas páginas, y pues son de las cosas que hay que meterse a leer y a entender qué es lo que están argumentando, hasta dónde, cómo, y yo creo que lo más importante que debemos hacer todos como industria financiera es tratar de blindarnos. La industria financiera de un país es una de las columnas vertebrales para que pueda operar la economía, y creo que la tenemos que proteger, ¿no? Proteger en todos sentidos. Entonces, este va a ser un primer caso que hay que estudiar muy a detalle todos los participantes para entender qué está pasando, ¿no? Y por dónde van a venir las amenazas de Estados Unidos y demás en esta materia. Entonces, es uno de los temas, yo creo, como factor de riesgo, de los más importantes para el sector financiero el día de hoy, esto de la designación de cárteles como organizaciones terroristas. En el caso de las Afores, ¿están blindadas? A ver, el sistema financiero mexicano tenía prácticas muy robustas de prevención del lavado de dinero. Aquí en México el tema de financiamiento al terrorismo, como no teníamos organizaciones, realmente la práctica no tenías dónde aplicarlo, entonces era una aplicación muy general. Yo diría, como sistema financiero en lo general, es algo que todos hemos estado trabajando desde que empezó esto para buscar blindar al sistema lo más posible, ¿no? Entonces estamos en este proceso. Digo, esto fue hace 3 meses, ¿no? Y desarrollar políticas, procesos, entendimientos, no es como decir, me duele la cabeza, me tomo una aspirina y ya está, ¿no? O sea, hay que estudiar el tema, implicaciones, desarrollar políticas, procesos. Está haciendo una labor muy compleja en todo el sector financiero, y yo creo que es algo que debemos seguir trabajando para tratar de blindar a nuestro sistema, que es fundamental para que la economía siga funcionando. Te hago una última pregunta sobre ese tema. Si bien hoy sale la información del Departamento del Tesoro señalando a 2 bancos y una casa de cambio, la pregunta es, posterior a esta situación, ¿no pudiera aparecer ahí señalando a alguien de Afores, por ejemplo? A ver, yo creo que uno, hay que entender qué es lo que están argumentando para empezar siquiera a hablar del tema, ¿no? Y por eso te decía, para entender eso, si tú ves el anuncio con lo demás, son más de 100, 150 cuartillas, lo que tiene que ver con este caso. Dice pero hay que entender a detalle qué es lo que dicen que encontraron, que argumentan, hasta dónde. Entonces yo creo que esto nos está mostrando cómo los Estados Unidos están pensando atacar este tema, y yo creo que debemos seguir todo el sistema financiero, y aquí sí yo quiero enfatizar es todo, cómo blindarlo para que siga operando, porque es crucial para la economía de México que el sistema financiero siga operando. Es una de las columnas vertebrales de la economía. Si tú desarticulas el sistema financiero,
el sistema de pagos, el circuito de financiamiento, el circuito de ahorro, las consecuencias son muy graves. Entonces, el gran reto para la industria financiera es blindarlo, buenas prácticas, que siga operando y que siga funcionando para que la economía no tenga un problema mayor. Ese es el reto que tenemos todas los participantes, todas las industrias participantes del sector financiero. Si no se le brinda, podríamos ir hacia una crisis. No, a ver, yo creo que el reto es blindarlo. Yo creo que ese es el trabajo y el mandato que tenemos, y entendiendo bien cuál es la implicación de lo que puede pasar. Y ahí yo, de lo que he platicado con otros sectores de la industria financiera, todo el mundo está muy consciente de que tiene que hacer estos trabajos y que tenemos un reto mayúsculo enfrente. Correcto. Oye, Guillermo, finalmente, nada más te robo un comentario. Está este tema de la modificación a las semanas cotizadas para los cerca de 900,000 trabajadores al servicio del Estado, que se firmó ayer el decreto y hoy pues ya apareció ayer en la tarde y van a regresar, o ya no van a seguir en ese esquema de cada 2 años se les incrementaba, sino ahora ya se va a tasar, ¿no? Nada más te robo un comentario sobre ese tema, por favor. A ver, de ese tema más que no es de semanas cotizadas, es, según yo lo entiendo, es edad para ser elegible para retirarme, ¿no? A ver, esto que vemos en ese decreto donde se está bajando la edad de retiro, uno claramente va a afectar las finanzas públicas de esta y de las siguientes administraciones, porque implica pagar pensiones más tiempo. Y número 2, es algo que también es contrario a lo que estamos viendo en otras partes del mundo, o en todo el mundo. Está habiendo un tema de envejecimiento en la población, la gente está viviendo más, la gente está hablando de que las personas deben estar pues más tiempo en activo, y también hay consideraciones desde la perspectiva personal de los individuos, ¿no? Cuando tú trabajas, cuando estás en activo, tienes una vida más plena, etc. Entonces, es deseable este tema de mantenerse en activo, y esta iniciativa donde se está reduciendo, pues va contrario a esas grandes, a esas tendencias, ¿no? Ese es lo que simplemente debemos ver, no es consistente con lo que está pasando en términos demográficos en México y en el mundo. Perfecto. Guillermo, ¿algo más quisieras agregar? No. Perfecto. Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore, te agradecemos mucho tu espacio para esta entrevista. Con mucho gusto. Gracias, amigos. Buena tarde.